Cuando las personas escuchan la palabra mesoterapia, usualmente se imaginan un procedimiento estético asociado a la reducción de peso, a la reducción de medidas o alguna técnica de rejuvenecimiento facial. Pero realmente la mesoterapia, primero que todo, no es un tratamiento médico como tal. La palabra mesoterapia realmente se refiere a una técnica de infiltración intradérmica o subcutánea, básicamente. La mesoterapia surge en un contexto ajeno completamente a la estética y no se refiere a tratamiento, sino que se refiere básicamente a una técnica de infiltración de un medicamento. Cuando se habla de mesoterapia, se está hablando de la administración de medicamento a través de una vía intradérmica o a través de una vía subcutánea. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud avala la mesoterapia, no está avalando un tratamiento como tal, sino que básicamente lo está avalando como una vía de administración de medicamento, básicamente como una técnica de inyectología. Entonces, cuando escuchamos la palabra mesoterapia, lo que realmente el texto científico está tratando de decir es que es básicamente una técnica de infiltración subcutánea o intradérmica. Entonces, no existen, por lo tanto, medicamentos de mesoterapia. Nosotros siempre hemos visto que la gente busca un medicamento que sea de mesoterapia para aplicarlo como mesoterapia, como tal. Pero tales medicamentos exclusivos de la mesoterapia no existen. Cualquier medicamento de administración por vía parenteral puede inyectarse como mesoterapia. Por ejemplo, en una farmacia, todos los inyectables que se venden en una farmacia, entonces decimos que no hay medicamento de mesoterapia como tal. Cualquier medicamento inyectable puede ser utilizado como mesoterapia. Por ejemplo, un antiinflamatorio, sea corticoide o no sea corticoide, está indicado para ser administrado por vía de mesoterapia. Por ejemplo, cualquier ibuprofeno que sea inyectable, un naproxeno, un diclofenaco sódico, cualquier medicamento de los cuales usualmente se encuentran en las farmacias, que sean inyectables, puede ser administrado a través de la técnica de mesoterapia. Eso incluye también las ampollas que venden como vitaminas del complejo B12, por ejemplo. Cualquier tipo de medicamento, repito, de administración por vía parenteral puede ser administrado con la técnica de mesoterapia. Y lo que hace que la técnica sea llamada mesoterapia no depende del medicamento que se está administrando, sino que depende básicamente de la técnica como tal. Y para que sea llamado mesoterapia, la técnica debe ser completamente intradérmica o subcutánea. Las técnicas que son intramusculares no son reconocidas como mesoterapia. ¿Cuáles son las indicaciones de la mesoterapia? Es decir, ¿para qué sirve? Ya que la técnica de mesoterapia no pertenece solamente al campo de la estética, porque de hecho esta técnica surge a través o la desarrolló un médico francés conocido con el nombre de Michel Pistor, el cual estaba interesado en otros aspectos de la medicina ajenos al campo de la estética. Michel Pistor desarrolla la técnica de la mesoterapia y por lo tanto esta técnica desde entonces ha venido siendo usada en diferentes áreas de la medicina. Entonces las indicaciones no solamente están enfocadas al campo de la estética, sino también a otras especialidades. Ya sabemos que las indicaciones pueden ser adiposidades localizadas, por ejemplo, para movilizar tejido graso localizado. Otras técnicas, por ejemplo, conocidas con el nombre de nutrición celular facial, que es básicamente mesoterapia aplicada a nivel facial para mejorar el tipo de piel, para mejorar la calidad de la piel, para mejorar el grado de hidratación cutáneo y, en fin, para nutrir el tejido cutáneo.
Para el fibroedema geloide subcutáneo, es decir, para celulitis, se pueden manejar técnicas de mesoterapia, también para la alopecia o calvicie, para cicatrices hipertróficas, sean queloides o no queloides, infiltrando medicamentos antiinflamatorios tipo corticoides, que también usualmente se suele manejar. Todo esto es conocido como mesoterapia también. Para el tratamiento de telangiectasias o pequeñas dilataciones varicosas, utilizando productos como el polidocanol. Esta técnica se llama escleroterapia o borrado estético de microvarices. Y también se puede utilizar para manejar dolores, ¿sí? Dolores ya sean agudos o crónicos, a través de técnicas como la terapia neural, que utiliza una combinación de procaína y cafeína como el medicamento Impletol, por ejemplo. O también, no necesariamente tiene que ser en el contexto de la terapia neural, sino que también puede ser utilizado la infiltración de algún medicamento analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo, como los mencionado previamente. La mesoterapia, para poderse entender, necesitamos revisar los dos principios básicos de la mesoterapia, que es el principio del reservorio y el otro llamado principio de interacción fármaco-receptor. Lo más importante aquí, o digamos que de los principios más importantes son estos dos, y el primero, el principio del reservorio, es el eje central de la mesoterapia. Sobre este principio descansa la naturaleza de la mesoterapia, que es el principio del reservorio. Por ejemplo, muchos estarán preguntando, pero ¿por qué la técnica de mesoterapia, para que sea mesoterapia, debe ser una infiltración intradérmica o subcutánea? Es decir, una técnica de infiltración muy superficial. Es básicamente por causa del principio del reservorio. ¿Qué es esto del principio del reservorio? Es el tiempo que el fármaco permanece en el tejido donde fue inyectado. Pero si usted va directamente al tejido que requiere el medicamento a través de una técnica intralesional, es decir, que la aguja entra directamente en el tejido lesionado o en el tejido que está afectado, y usted allí administra pocas dosis o mínimas dosis, entonces usted va a conseguir que el fármaco no interactúe con los otros tejidos sanos, sino que básicamente interactúe con el tejido que está lesionado. A diferencia si usted utiliza la vía intramuscular, a diferencia si utiliza la vía oral, ¿sí? O a diferencia si utiliza la vía endovenosa. A través de esas tres vías mencionadas, el fármaco cubre todo el sistema, va a todos los tejidos e interactúa con los tejidos sanos y con los tejidos afectados. Lo que está buscando aquí y la técnica de mesoterapia es que usted vaya directamente al tejido que necesita el medicamento y que este medicamento interactúe muy poco o en absoluto no interactúe con los demás tejidos periféricos. Por lo tanto, debe ser una técnica intradérmica o una técnica subcutánea. ¿Por qué? Porque estas dos técnicas, especialmente la técnica intradérmica, que se caracteriza por la formación de pápulas o micropápulas, esta técnica hace que el medicamento demore más tiempo en el tejido, o sea, se demore más tiempo en reabsorberse. Y esto produce, por lo tanto, como aquí dice en la diapositiva, un efecto retard. Un efecto retard quiere decir que el medicamento generalmente ya no va a durar las 7, 8 horas, que usualmente dura, sino que puede durar hasta 48 horas interactuando, puede durar de 24 a 48 horas, imagínense usted. Entonces usted está logrando un efecto retard, que quiere decir un efecto prolongado con mínimas dosis. Se gastan menos dosis y el efecto viene a ser mucho más prolongado que cuando utiliza la vía endovenosa intramuscular o la vía oral. Por lo tanto, mesoterapia oral no existe, porque el principio de la mesoterapia es que se genera el efecto reservorio. Si la técnica de mesoterapia tiene el fin, como fin, generar el efecto reservorio o un efecto prolongado a través del principio del reservorio, sabemos que a nivel endovenoso, a nivel intramuscular, y también sabemos que a nivel oral no existe el principio del reservorio, por lo tanto no va a haber efecto prolongado, no hay efecto retard, porque
no existe el principio del reservorio. Así que sabemos de antemano con este principio, nos queda muy claro que la técnica de mesoterapia oral realmente no existe. Mesoterapia oral no existe. Es básicamente la administración de un producto común y corriente a través de vía oral como cualquier otro fármaco, pero no tiene la ventaja de la técnica oficial de la mesoterapia, que consiste ya sea en la técnica intradérmica y subcutánea y más o menos la técnica intralipídica. Ahora, el principio del reservorio no solamente se forma a través de la técnica intralipídica, subcutánea o intradérmica, sino que también para poder lograr el principio del reservorio o el efecto retard es necesario mezclar al fármaco que usted va a inyectar una dosis de procaína, ya sea al 1 o al 2%, ¿sí? Lo que hace aquí la procaína, aunque la procaína es un anestésico local muy utilizado sobre todo en odontología, ¿sí? No es ese el fin con el cual se está utilizando acá. Acá básicamente se utiliza porque la procaína, aquí básicamente se utiliza la procaína porque al ser mezclada con un fármaco hace que el fármaco disminuya mucho más su tasa de absorción, por lo tanto va a permanecer más tiempo en el tejido en el cual fue inyectado. A eso se le llama el principio del reservorio. Conclusión, el principio del reservorio se puede lograr a través de dos métodos. Uno, la técnica de infiltración que caracteriza la mesoterapia, las cuales son estas tres: intradérmico, subcutáneo y más o menos la técnica intralipídica. Y segundo, mezclar mezclar procaína al fármaco que usted va a inyectar con el objetivo de garantizar el efecto retard o el efecto prolongado. Ahora la pregunta es, ¿qué procaína yo puedo utilizar? Podemos utilizar procaína del 0.5 al 2% sin ningún problema, cualquiera de estas concentraciones. ¿Y qué cantidad? Pues se puede utilizar el 10% de la cantidad del fármaco que usted va a inyectar. Por ejemplo, si usted va a inyectar 5 ml de silicio orgánico, el 10% de 5 ml viene a ser 0.5 centímetros cúbicos. O sea que para una ampolla de 5 centímetros cúbicos de silicio orgánico, usted tiene que inyectar o mezclar medio centímetro cúbico de procaína. Vamos a suponer que usted va a infiltrar a nivel intralipídico en la región abdominal 10 centímetros cúbicos de fosfatidilcolina. Entonces el 10% de 10 centímetros de fosfatidilcolina es 1. Es 1. Y por lo tanto, para 10 centímetros de fosfatidilcolina, usted debe de mezclar 1 centímetro cúbico de procaína. Es suficiente para generar el efecto retard. ¿Estamos claros? Entonces, que quede claro que la razón por la cual se utilizan anestésicos locales en mesoterapia no es buscando que el paciente esté cómodo con la disminución del dolor, no, sencillamente es buscando el efecto prolongado o incrementar el tiempo de reservorio del producto que usted está inyectando. Ahora, a mí el principio del reservorio me crea también la periodización de la aplicación de la mesoterapia, es decir, cada cuánto yo debo hacer mesoterapia en un paciente. Y también me define a mí el protocolo o los pasos a seguir. Por ejemplo, el objetivo de la mesoterapia, como ya lo hemos dicho tantas veces a lo largo de estas diapositivas, es que me genere un efecto reservorio, es decir, que el medicamento que yo inyecté o el medicamento inyectado en el tejido dure mucho más tiempo o permanezca mucho más tiempo en el tejido donde ha sido inyectado. Ese es el objetivo. Por lo tanto, yo no puedo hacer masajes a ese paciente ni inmediatamente antes ni inmediatamente después de haber inyectado el medicamento. Porque si lo hacemos, el masaje genera vasodilatación y al generar vasodilatación del tejido que yo voy a inyectar, cuando inyecto el producto migra por vasodilatación
y el tiempo de reservorio va a quedar anulado. Así que no es bueno poner calor o meter al paciente en faja térmica o en un termovac, ni ponerle una faja termoeléctrica, ni hacerle masajes, ni hacerle aparatología inmediatamente antes de aplicar el medicamento. Todas esas cosas usted las puede hacer días antes, pero no el mismo día de la sesión. Porque si usted hace todas esas cosas el mismo día de la sesión, cuando el paciente llega a la sesión, entonces todas estas cosas van a generar dilatación de los vasos sanguíneos del tejido que usted va a infiltrar. Y cuando ponga el medicamento, entonces el medicamento va a migrar por causa de la vasodilatación. Recuerde que habíamos dicho en otra clase que esto se le llama un incremento del trofismo tisular. Tenemos que evitarlo a toda costa. Por lo tanto, no se le puede hacer masajes tampoco al día siguiente. Hay gente que hace mesoterapia hoy, al día siguiente le dice a su paciente, venga mañana para los masajes y hacerle aparatología. No, porque se supone que el medicamento inyectado con la técnica de mesoterapia y mezclado, combinado con procaína, va a permanecer en ese tejido al menos 2 días. Entonces, si usted al día siguiente cita al paciente para hacerle los masajes, entonces está haciendo migrar el producto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Del efecto reservorio, del efecto retard, del efecto prolongado de la mesoterapia. Si al día siguiente usted le está diciendo al paciente que vaya para hacerle masajes, o en el peor de los casos, hay quienes hacen masajes inmediatamente después, dizque para que el producto quede mejor distribuido. Eso no se debe hacer. Por ejemplo, aquí tenemos en este cuadro, de lunes a domingo, más o menos un esquema de protocolo cómo debe llevarse a cabo. Por ejemplo, el día lunes, si usted quiere preparar el tejido adiposo o preparar cualquier tejido, el tejido que usted va a inyectar, el tejido tratante requiere ciertamente que sea preparado de antemano para la primera, segunda, tercera y cuarta sesión o el número de sesiones que usted quiera llevar a cabo. Entonces, el lunes, el martes y el miércoles hacemos toda la aparatología de los masajes que ustedes quieren. Pueden meter en termovac, faja termoeléctrica, pueden hacer masajes, pueden hacer drenajes linfáticos, masajes reductores, pueden poner carboxiterapia, radiofrecuencia, ultrasonido, lo que quieran, pero el día jueves no. El día jueves el paciente va y usted sencillamente lo recibe, desinfecta el área tratante y pone la primera sesión de mesoterapia y lo despacha. Ese día usted no le hace masajes previamente a la sesión ni inmediatamente después. El día viernes, sábado y domingo, este paciente está en su casa en lo que se llama tiempo de reservorio, donde se supone que el medicamento está trabajándole en el tejido donde ha sido inyectado. Este tiempo de reservorio tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el tiempo del reservorio, por lo tanto al paciente se le dice que no vaya al gimnasio, que no haga actividad física, que no salga a trotar. ¿Por qué? Porque la actividad física, por el incremento del metabolismo y la vasodilatación de los músculos activos, genera entonces un aumento de la circulación periférica y eso hace que el medicamento migre, que el medicamento se mueva y se vaya acortando el tiempo de reservorio. Tenemos otro principio conocido con el nombre de principio de interacción fármaco-receptor. ¿Qué quiere decir eso? El fármaco, pues, es el principio activo que usted va a inyectar. Vamos a suponer silicio orgánico, ¿ok? Y el receptor es el tejido que va a interactuar con ese fármaco. Por lo tanto, tenemos que conocer cada fármaco con qué tejido interactúa y con cuál otro tejido no interactúa, porque eso determina la técnica de inyectología. Entonces, el efecto de un fármaco depende del receptor con el que interactúa. Eso lo vimos iniciando la clase cuando le puse el ejemplo del salbutamol sulfato, que en los bronquios genera dilatación y en los vasos sanguíneos vasoconstricción. ¿Listo? No siempre genera el mismo efecto, todo depende del receptor con el que interactúa. Cada fármaco debe ser inyectado en el tejido, es decir, en el receptor para el cual fue desarrollado. Me explico.
si la fosfatidilcolina y la lecitina y el de dióxido de oxicolato de sodio, perdón, emulsionan la grasa, entonces estos medicamentos deben inyectarse con la técnica intralipídica. Obvio, debe ser inyectado con la técnica intralipídica. Si la cafeína estimula el tono muscular, tanto de los músculos lisos como estriados, e inhibe fosfodiesterasa aumentando el AMP cíclico, aumentando el gasto energético diario de una persona, aumentando la tasa metabólica basal y haciéndola gastar más calorías en el día de lo que usualmente debería de gastar, quiere decir que esta cafeína interactúa con toda su masa muscular, por lo tanto, debe inyectarse a través de la vía intramuscular. ¿Qué pasa si la cafeína la inyectamos a nivel intralipídico? Pues esa cafeína no interactúa con la grasa del receptor o con el receptor graso, con el tejido adiposo. Por lo tanto, no es sabio, no es científico inyectar con procaína ninguna cantidad de cafeína a nivel intralipídico porque ese receptor no interactúa con la cafeína. Si el fármaco estimula la lipólisis, como el ejemplo mencionado de la fosfatidilcolina, entonces debe ser inyectado en el tejido adiposo. Si el fármaco promueve, por ejemplo, la formación de colágeno cutáneo, entonces debe ser aplicado en la piel con la técnica intradérmica o subcutánea. Hay muchos fármacos que estimulan la formación de colágeno, por ejemplo, el silicio orgánico, la vitamina C, el mismo... Bueno, aquí en esta tabla vamos a mirar un poco la interacción fármaco-receptor, que es lo que estábamos hablando nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí el principio activo del fármaco, el efecto, el receptor, o sea, el tejido con el cual interactúa, la técnica, la dosis y las contraindicaciones. Por ejemplo, vamos a mirar aquí la lecitina. La lecitina es un compuesto de fosfatidilcolina en un 70% y el otro 30% está constituida por fosfatidilinositol y fosfatidiletoanolamina. Entonces, básicamente, estos tres compuestos son los compuestos de la lecitina: fosfatidilcolina en un 70%, fosfatidiletoanolamina en un 15% promedio y el fosfatidilinositol en otro 15%, y estos dos más o menos suman un 30%. Esa es la lecitina. La lecitina no es un quemador de grasa, es un emulsionante de la grasa. ¿Qué es emulsionar? Emulsionar es básicamente diluir grasa en alguna composición acuosa, es decir, diluir grasa en agua. Sabemos que el tejido adiposo en un 80% está constituido por lípidos y en un 20% está constituido por agua. Y esa cantidad de agua suele aumentar, no en porcentaje, suele aumentar en cantidad. En la proporción siempre va a seguir siendo 80-20%, pero la cantidad de agua que contiene el tejido adiposo hipertrofiado, es decir, una persona entre más obesa se vuelve, más agua va a retener, porque el 20% de esa obesidad va a ser agua. Entonces, lo que busca la fosfatidilcolina es emulsionar o diluir ese componente graso en el componente acuoso para facilitar el movimiento de la grasa a través de la membrana celular hacia el intersticio celular, es decir, el espacio que hay entre una célula y otra se llama intersticio celular. Y si estas dos células son de tejido adiposo, entonces con la lecitina es posible movilizar su contenido graso hacia este espacio extracelular o hacia el intersticio celular. Por lo tanto, si la lecitina o la fosfatidilcolina son emulsionantes de la grasa, tienen que ser inyectados a través de la técnica intralipídica. Básicamente, el receptor, la función del medicamento y el receptor con el que interactúa es lo que determina la técnica. En este caso sería una técnica intralipídica y la dosis puede oscilar de 5 a 15 centímetros cúbicos, máximo hasta 20, pero usualmente nunca se utilizan los 20
porque la fosfatidilcolina y la lecitina se metabolizan a nivel hepático y se puede producir una sobrecarga y generar dolor en el hipocondrio derecho, es decir, más o menos en la región del hígado, especialmente si es un paciente que tiene litiasis o cálculos biliares, porque una de las complicaciones que forma la lecitina es que estimula la formación de cálculos biliares. El uso habitual de la lecitina, de la fosfatidilcolina, puede generar en este paciente cálculos biliares y si de antemano los tiene, los puede empeorar. Por lo tanto, toda persona que se haga inyectar lecitina o que esté ingiriendo lecitina por vía oral, porque también existe la lecitina por vía oral, puede entonces puede generar cálculos biliares. Toda persona entonces que esté ingiriendo lecitina o fosfatidilcolina, para minimizar el riesgo en la formación de cálculos biliares, se le puede administrar medicamentos que en la farmacología se conocen con el nombre de colagogos o coleréticos, como por ejemplo, en este caso la alcachofa, por ejemplo, la alcachofa inyectable o la alcachofa por vía oral, puede hacer que los medicamentos, drena la alcachofa, al ser, ¿qué significa la palabra colagogo y colerético? Que no solamente estimula la formación de bilis, sino que también drena la bilis. Entonces la alcachofa va a comenzar a drenar la bilis y al drenar la bilis se van a evitar los depósitos de calcio que se calcifican en la bilis en el cálculos biliares. Lo que quiere decir entonces es que estos pacientes a los cuales se les está administrando lecitina se les tiene que administrar también alcachofa para evitar la formación de cálculos biliares, ya que la alcachofa estimula el drenaje biliar, evitándose entonces la formación de estos cálculos. El desoxicolato de sodio, o el deoxicolato de sodio, desoxicolato, creo que el nombre es deoxicolato, no desoxi. Deoxicolato de sodio es un emulsionante también, por lo tanto debe inyectarse a nivel del tejido adiposo con la técnica intralipídica. Usualmente se inyectan hasta 12 ml. El deoxicolato de sodio, no sé, hay países donde los venden así solos y puros. Acá no. Acá siempre se vende combinado con la fosfatidilcolina. El deoxicolato de sodio no solamente ha probado ser un emulsionante hasta mucho mejor que la fosfatidilcolina, sino que también se utiliza como el disolvente de la fosfatidilcolina. Esta combinación es muy interesante, es muy buena. Como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, yo les estoy mostrando medicamentos o principios activos. Ya, pero obviamente yo no les estoy mostrando ninguna fórmula comercial ni ninguna marca comercial, porque hay personas que de pronto me preguntan, oye, ¿para qué sirve el X raya 3724? Yo no sé qué. Yo no sé qué es eso, ¿eso qué es? Ah, ¿cómo así que usted no sabe? Pero eso lo venden mucho, ¿no? Pero si yo no sé la composición, es que hay que mirar es la composición del producto para saber para qué sirve y cómo debe inyectarse. Entonces, aquí se le están dando nada más estos nombres de principios activos para que ustedes tengan idea, pero cuando ustedes se encuentren con un producto nuevo en el mercado, los cuales salen todos los días nuevos, usted sencillamente mira la composición de la caja y se podrá dar cuenta entonces cuál es la utilidad del medicamento o el nuevo producto que se están lanzando en el mercado. El ácido desoxicólico se vende en Estados Unidos con el nombre de Quivela y se escribe Quivella con doble L, Quivela, y ha sido avalado por la FDA solamente para uso en la reducción de papada. Es un citolítico. Citolítico, como su nombre lo indica, cito es célula y por lo tanto hace alusión a los tejidos, y lítico significa romper. O sea que es un medicamento peligrosito en manos de inexpertos, porque es un medicamento que rompe tejido. Entonces, al romper tejido puede generar úlceras graves y también puede generar lesiones de fibras nerviosas, por ejemplo.
especialmente cuando el producto se va a poner a nivel de papada, porque si usted no hace muy bien las demarcaciones y no tiene una profundidad adecuada en la aplicación del producto, usted puede lesionar el nervio maxilar inferior, ¿ya? Generando ciertas complicaciones en este paciente. Entonces, el ácido desoxicólico es de mucho control. En Brasil lo vende el laboratorio Biometil, con otro nombre muy distinto. Por lo tanto, la técnica también es intralipídica y por sesión se puede utilizar de 2 a 4 ml. La alcachofa habíamos dicho de que es un drenador biliar, pero también es un diurético suave, es decir, que tiene dos receptores, el hígado, específicamente la parte biliar, y el riñón. En el hígado como drenador biliar y en el riñón porque estimula la diuresis, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se puede aplicar a nivel intramuscular y por sueroterapia. Y la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que se debe inyectar a nivel de vía intramuscular o por sueroterapia? Porque el objetivo de la administración del medicamento es hacer que el fármaco llegue en el menor tiempo posible al receptor. Entonces, ¿cómo hago para que este fármaco llegue en el menor tiempo posible al hígado o en el menor tiempo posible al riñón? Entonces, aquí lo ideal es la vía intramuscular o por sueroterapia. Escribo sueroterapia en vez de endovenoso, porque si yo digo por vía endovenosa, no faltará quien tome directamente la alcachofa y la ponga directamente en la vena. Cuando un medicamento va... ¿Aló? Cuando un medicamento se va a inyectar por vía endovenosa y el medicamento no ha sido preparado previamente para eso, entonces lo que uno debe hacer es diluirla en suero fisiológico o en lactato de Ringer, que es alcalino. Entonces, cuando diluimos estos medicamentos en suero fisiológico, ahora sí lo podemos inyectar por vía endovenosa y por eso ponemos aquí en sueroterapia. O sea que en la sueroterapia uno de los medicamentos que podemos inyectar es la alcachofa, que en este caso es un drenador hepatobiliar. Y se pueden poner de 5 a 15 ml. Si es mesoterapia, pues sabemos que la técnica intramuscular no admite más de 5 centímetros cúbicos. Y si es por vía endovenosa, diluido en una bolsa de suero, podemos meter los 15 centímetros cúbicos. Entonces, las contraindicaciones, pues obstrucción biliar, por ejemplo, si una persona tiene una obstrucción biliar por causa de un cálculo biliar muy grande y sabemos que la alcachofa drena la bilis, pues entonces esto va a generar unos cólicos biliares bastante duros y en este caso el paciente está contraindicado. Y también aumenta hemorragias en anticoagulados, o sea que tiene algún efecto anticoagulante también. La L-carnitina, ya habíamos hablado sobre la L-carnitina, no mucho, pero había quedado claro que la L-carnitina no es un quemador de grasa, sino que es un transportador de ácidos grasos al interior de la mitocondria. Habíamos dicho que la masa muscular es rica en mitocondrias y es dentro de las mitocondrias donde se desarrolla el metabolismo no solamente del tejido adiposo de los ácidos grasos libres, sino también de las moléculas de glucosa y de aminoácidos. Es decir, todo se metaboliza en las mitocondrias a través del ciclo de Krebs, o lo que conocemos como metabolismo aeróbico. Entonces, habíamos dicho que los ácidos grasos, para que el tejido adiposo se desdobla a convertirse a ácidos grasos libres. El ácido graso libre no es nada más ni nada menos que una molécula de ácido graso con una lipoproteína plasmática llamada albúmina. Entonces, es el complejo ácido graso albúmina, al cual nosotros llamamos ácido graso libre. La albúmina transporta el ácido graso por el torrente sanguíneo hacia la célula muscular. Entonces llega el ácido graso libre y ahí se convierte
y ahí es transportado por la L-carnitina al interior de la mitocondria, ¿sí? O sea que la función de la L-carnitina es el nombre comercial, realmente a nivel bioquímico se conoce con el nombre de carnitina solamente. Carnitina, ¿ok? El ácido graso libre llega hasta la célula muscular donde se convierte en acetilcoenzima A y luego esta grasa convertida en acetilcoenzima A es transportada por la carnitina al interior de la mitocondria donde es quemada. Entonces, lo que determina la actividad de la L-carnitina no es nada más ni nada menos que la densidad mitocondrial, es decir, a mayor cantidad de mitocondrias, entonces va a incrementarse el ingreso de moléculas de ácido graso al interior de la mitocondria, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque se pensaba de que si la L-carnitina me transporta la grasa al interior de la mitocondria para que sea quemada, entonces vamos a inyectarnos bastante ampollas de L-carnitina para que más grasa sea quemada. No. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que la capacidad que tiene un músculo de quemar grasa es lo que determina la actividad del transportador del ácido graso libre al interior de la mitocondria. O sea, que si una persona no tiene muy buena capacidad de metabolizar grasa, por más L-carnitina que te inyectes, ¿sí? No vas a incrementar el ingreso de ácidos grasos libres al interior de la mitocondria. Jamás. Es decir, que la L-carnitina sencillamente, y aquí yo siempre pongo un ejemplo como para niños. Es como cuando estamos metiendo en un horno quemador de leña, estamos quemando tacos de leña, ¿sí? Y el horno solamente tiene hasta cierta capacidad. Entonces, no por más leña que yo ingrese a ese horno para que se queme la leña, no por más tacos que meta, no, entonces el horno me va a quemar más. Eso depende de la capacidad del horno. Solamente un horno supergigante podría comportarse de esa manera. A ese horno supergigante sí podríamos meter toda la cantidad de tacos de leña para que sean quemados sin ningún problema. En ese caso, los tacos de leña representan al tejido graso, o sea, al ácido graso libre, ¿ok? Quien transporta el taco de leña al interior del horno viene a ser la L-carnitina que transporta el ácido graso al interior de la mitocondria. Y la mitocondria viene a ser básicamente el horno quemador de leña. En este caso, donde se lleva a cabo el metabolismo del tejido adiposo. Entonces, no por inyectarnos L-carnitina vamos a estimular la entrada de ácido graso al interior de la mitocondria. Eso depende de la capacidad mitocondrial, es decir, del número de mitocondrias que tenga el músculo y del tamaño de estas. Y la única manera de incrementar el número de mitocondrias y el tamaño de las mitocondrias a nivel muscular es la actividad física regular. Básicamente eso. Por eso es que en las conferencias de medicina del deporte se suele decir que la carnitina no tiene ningún efecto positivo en los sedentarios, los cuales tienen una densidad mitocondrial muy baja, solamente en deportistas. Estos deportistas a la larga no requieren de inyectarse L-carnitina, no requieren la L-carnitina porque todo deportista al tener una densidad mitocondrial alta tiene un incremento alto o una capacidad alta de consumo de oxígeno durante la actividad física y eso es suficiente para metabolizar tejido adiposo sin ningún problema. Por lo tanto, L-carnitina no tiene ninguna función en estética, yo no la uso ni la usaría porque científicamente no se ha demostrado que mejore la lipólisis en un paciente sedentario, los cuales son clientes potenciales de la estética, porque casi nunca va un deportista de alto rendimiento a una sala de estética, a no ser que esté buscando un masaje o una limpieza facial, pero no está buscando un tratamiento liporreductor. La cafeína estimula la lipólisis, es un ergogénico, entonces es decir que promueve la formación de energía. El
El receptor de la cafeína es el músculo, por lo tanto debe inyectarse a nivel intramuscular. ¿Estamos claros ahí? Solamente 12 ml y está contraindicada en obesos mórbidos con hipertensión arterial. Si la persona es hipertensa, pero tiene un peso normal, no tiene inconveniente en aplicársele, porque al fin y al cabo, lo que se debe controlar en el hipertenso es el consumo excesivo de café o el consumo frecuente de cafeína. Pero ocasionalmente una inyección de cafeína no va a hacer mal a este paciente, ¿sí? Pero en cambio, si es un paciente hipertenso que es obeso, sí, porque en los pacientes obesos la cafeína tiene un efecto farmacológico más prolongado y demora bastante en ser eliminada del organismo varios días. Entonces, los cambios hemodinámicos que se pueden presentar en el paciente obeso son más intensos que en un paciente delgado. La cafeína bioquímicamente inhibe fosfodiesterasas y aumenta el AMP cíclico. Eso lo que quiere decir es que aumenta el gasto energético diario. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, vamos a suponer, su grado de actividad física de la vida diaria hace que queme 2.000 calorías al día, pero bajo el efecto de la cafeína puede quemar más realizando las mismas actividades, o sea que estimula el metabolismo muscular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a mirar el ácido hialurónico. No vamos a mirar el ácido hialurónico reticulado, que se utiliza para aumento de tejidos blandos, es decir, para rellenos. Aquí vamos a hablar del ácido hialurónico hidratante. El ácido hialurónico tiene un efecto hidratante y el receptor es básicamente la piel. Todas las capas de piel que se presentan en el paciente son receptores para el ácido hialurónico. Usualmente el ácido hialurónico se inyecta una vez cada 8 o 15 días dependiendo del pH. Si es un ácido hialurónico hidratante de los básicos, de los que vienen en ampolla bastante acuosas, que arde bastante, que tiene un pH ácido, ese hay que aplicarlo cada 15 días. Pero hoy día han mejorado mucho los ácidos hialurónicos. Por ejemplo, hay uno que tiene que viene un poquito más viscoso, con el nombre de Hidrafiller. Parece una gel, es una gel y esta gel usualmente la han tratado en cuanto a su pH, ya viene con un pH neutro o un pH alcalino. Entonces, al tener un pH neutro o alcalino, usted lo puede aplicar cada 8 días sin problema. ¿Por qué los otros ácidos hialurónicos que vienen en ampolla de 5 ml, de 3 o 5 ml, que son más económicos, que son muy ácidos, se tienen que aplicar cada 15 días? Porque cada vez que usted lo aplica deja una inflamación de varias horas y hasta de días. Este ácido hialurónico se tiene que aplicar de 3 a 5 ml. Usualmente a nivel de mesoterapia facial, los protocolos enseñan que se debe hacer una sesión cada 8 o 15 días y se deben hacer de 4 a 6 sesiones como un tratamiento de choque o un tratamiento de base. Y de ahí en adelante se le sugiere al paciente que se haga un retoque cada mes o cada 2 meses como dosis de mantenimiento. El silicio, vamos a mirar, perdón un momentico aquí. Vamos a mirar. Ok. Listo. Ya. Ok. El silicio orgánico, por ejemplo, el silicio orgánico es un mineral. Es el mineral más abundante en la naturaleza. Por ahí estuve leyendo un artículo científico sobre el silicio orgánico que decía que allí donde hay deterioro crónico degenerativo por causa del envejecimiento natural, hay deficiencia de silicio orgánico. Por ejemplo, en una artrosis hay deficiencia de silicio orgánico, en una arteriosclerosis o endurecimiento de las paredes de las arterias hay deficiencia de silicio orgánico. En una placa ateromatosa hay deficiencia de silicio orgánico.
en un aneurisma, por ejemplo, que es una dilatación excesiva de un vaso sanguíneo, ahí hay deficiencia de silicio orgánico. En pocas palabras, el silicio orgánico forma parte de los tejidos conectivos. ¿Por qué? Porque los tejidos conectivos están constituidos por fibras de colágeno y la cuestión es que las fibras de colágeno en su mayor composición Las fibras de colágeno, el mayor porcentaje de lo que compone las fibras de colágeno, el mayor porcentaje de lo que compone las fibras de colágeno es el silicio orgánico. Se dice que, por ejemplo, el colágeno en un 70 o 80% está constituido por silicio orgánico. Entonces, cada vez que alguien habla de las fases de envejecimiento, dice, lo que pasa es que los vasos sanguíneos se envejecen por deficiencia de colágeno y elastina. La piel se envejece por deficiencia de colágeno y elastina. Y así sucesivamente, siempre se adjudica la causa del envejecimiento al deterioro de, vamos a mirar aquí. Ok. Listo. Siempre se lo adjudica al deterioro del colágeno y la elastina, pero la pregunta es, ¿por qué se deteriora el colágeno? El colágeno se deteriora por la deficiencia de silicio orgánico, porque el mayor componente de la matrix del colágeno es el silicio orgánico. Esa es la razón por la cual siempre se inyecta vitamina C con silicio orgánico, porque la vitamina C o el ácido ascórbico es el precursor del colágeno. Pero al ser el precursor del colágeno, estimula los retículos endoplasmáticos rugosos del citoplasma de las células con el objetivo de que estos ribosomas produzcan o sinteticen proteína o tejido nuevo. Entonces, estos ribosomas necesitan tener, digamos que el término correcto es tener la materia base con la cual se va a fabricar el colágeno y en este caso es el silicio orgánico. Entonces, por lo tanto, siempre tienen que ir juntos. La vitamina C y el silicio orgánico siempre tienen que inyectarse juntos. El uno estimula, puede ser el precursor del colágeno, estimula la síntesis de colágeno y el silicio orgánico va a ser utilizado para sintetizar la matrix, ¿sí?, del colágeno. Entonces, por lo tanto, siempre tienen que ir juntos. Ahora, ¿cuál es el receptor del silicio orgánico? Pues el receptor son todos los tejidos. Porque eso explica por qué se inyecta a nivel intramuscular, también a nivel endovenoso con sueroterapia, por ejemplo. A través de una técnica intralipídica o subcutánea se puede inyectar el silicio orgánico. Entonces aquí tenemos diferentes técnicas de aplicación. La técnica intralipídica es la técnica de mesoterapia. La técnica subcutánea también es una técnica de mesoterapia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se utiliza la técnica intradérmica, yo dije intralipídica, perdón. Cuando se utiliza la técnica intradérmica, se hace pápulas. Cuando se utiliza la técnica subcutánea, no se hace pápulas y quedamos un poquito más profundo en dermis reticular. Pero cuando se utiliza la técnica intramuscular y se utiliza la técnica de sueroterapia, entonces ya deja de ser mesoterapia. Ya no estamos hablando de mesoterapia, así sea vitamina C lo que estemos inyectando. Y estas son las técnicas que se utilizan para inyectar tanto el silicio orgánico como la vitamina C, porque el receptor son todos los tejidos. Si queremos hacer un énfasis a nivel, por ejemplo, de piel, la técnica sería intradérmica o subcutánea. Si queremos hacer un énfasis intramuscular, un énfasis muscular, por ejemplo, aplicar 5 centímetros cúbicos en el glúteo máximo, entonces la técnica debe ser intramuscular. Pero vuelvo y repito, cuando usted inyecta el producto con la técnica intramuscular o con la técnica de sueroterapia o la técnica endovenosa, entonces ya no estamos hablando de mesoterapia. Ahora, la vitamina C, por ejemplo, se puede utilizar hasta 50 ml. Se dice que de 30 ml en adelante es una megadosis, ¿sí? Y las megadosis
no pueden ser administradas por vía oral, porque las megadosis por vía oral generan intolerancia gastrointestinal y también puede generar lesiones de la mucosa gástrica y también del esófago. Así que entonces estas vías que no son admitidas en la administración de medicamentos por la intolerancia gastrointestinal tienen que ser administradas en estas dosis por vía endovenosa. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Vamos a hablar de 50 ml. Vamos a suponer que usted va a poner una dosis de 50 ml. 50 ml más o menos son unos 50 gramos de vitamina C. Y una cápsula de vitamina C usualmente trae 500 gramos. Entonces, miligramos, perdón. Entonces, 50 gramos los multiplicamos por 1000, porque 1 gramo son 1000 miligramos. Entonces, esto me da 50.000 miligramos dividido en 500 gramos. Cada tableta sería 100 tabletas. ¿Quién puede tomarse 100 tabletas, por Dios, en un día? No es posible administrar una megadosis de vitamina C por vía oral. Entonces, toca siempre por la vía endovenosa. Y como tiene un pH bajito y es ácida, porque se trata del ácido ascórbico, entonces hay que mezclarla al menos en como mínimo 200 centímetros cúbicos de suero fisiológico o cloruro de sodio al 0.9%. Yo prefiero el lactato de Ringer, la solución de Harmar. ¿Por qué prefiero el lactato de Ringer? Porque este es alcalino. Entonces, al ser alcalino y al poner la vitamina C en lactato de Ringer, esto va a hacer que el procedimiento sea más cómodo y menos doloroso para el paciente, porque muchos refieren un ardor a medida que la vitamina C está entrando. Entonces, yo siempre utilizaría la solución de Harmar, que equivale al mismo lactato de Ringer. El piruvato sódico es un tonificante, lo mismo que el DMAE, el dimetil-aminoetanol. Ambos, estos dos que puse aquí junticos, son tonificantes, pero lo que pasa es que tienen un efecto muy pasajero, es decir, lo que llaman usualmente en todo país efecto cenicienta, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo que es el piruvato sódico y el DMAE. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo que siempre pongo es un campesino que está subiendo cuesta arriba una falda, es decir, una montaña, está subiendo y va con su caballo cargando bultos de café y va cuesta arriba. El caballo ya no puede más, no da un paso más porque está sumamente agotado, está cansado. Entonces usted tiene dos opciones. Una, bajarse del caballo, quitarle la carga al caballo y darle agua y alimento al caballo para que recupere las fuerzas. La otra opción es darle un latigazo al caballo y forzarlo a que cumpla la meta a pesar de la carga y el cansancio y el deterioro que lleva. El piruvato y el DMAE viene a ser como el latigazo. Produce un efecto tonificante, pero es básicamente como respuesta a un mecanismo farmacológico pasajero. En cambio, darle descanso al caballo y quitarle la carga es como administrar ácido hialurónico, es como administrar silicio orgánico, es como administrar vitamina C, porque esto sí recupera los tejidos. Este tipo de terapéuticas o la mesoterapia, cuando se lleva a cabo en el rostro o en cualquier parte de la piel con el objetivo de nutrir, de recuperar la calidad de la piel, le conocemos acá en Colombia con el nombre de nutrición celular facial. Nutrición celular porque estamos administrando o nutriendo los tejidos cutáneos con la técnica intralipídica o subcutánea. De eso se trata básicamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué se utiliza el piruvato sódico y el DMAE, el dimetilaminoetanol? Porque de todas formas hay personas, se utilizan con el objetivo comercial, porque hay personas que viven de afán y que quieren ver resultados rápidos. Entonces, por lo general en los cócteles siempre se mezcla vitamina C, silicio orgánico y DMAE o piruvato. Entonces, mientras el silicio orgánico y la vitamina C y el ácido hialurónico hacen lo suyo,
recuperando la calidad de la piel, entonces la persona puede ir percibiendo, aunque sea de forma pasajera, un efecto tonificante con el DMAE y el piruvato. Por ejemplo, acá en Colombia hay un producto que se llama Gluteox, producido por Armeso. ¿Qué tiene Gluteox? Tiene vitamina C, ácido hialurónico, tiene, creo que músculo estriado también, que es una peptona, y también tiene piruvato y DMAE. Ahí hay 5 productos. Realmente creo que son 4 productos los que tiene nada más. 4 o 5. Entonces, miremos qué son las peptonas. Las peptonas son básicamente proteína en la presentación líquida. Es proteína líquida, nada más. Eso es una peptona. Entonces, las peptonas son fabricadas de fuentes heterólogas. Eso quiere decir de que toman tejidos de animales. Heterólogo quiere decir que ese es un tejido de un animal, que no es un tejido de uno mismo. Es un tejido heterólogo de una fuente animal y de ahí extraen ciertas sustancias de carácter proteico, como por ejemplo el ácido hialurónico hidratante, lo extraen de la cresta de las aves, ¿sí? O sea que es una fuente heteróloga y viene a ser también un componente proteico. Entonces, el músculo estriado, que esa es una peptona. ¿De dónde sacan el músculo estriado? Es un músculo de un animal, ya sea caballo o vaca, no importa, pero que sea músculo estriado, lo procesan a través de ciertos pasos químicos para convertirlo a la presentación líquida y entonces eso viene a ser una peptona. Es básicamente aminoácidos en presentación líquida. ¿Y cuál es la función de los aminoácidos? Estimulan también la reparación de los tejidos. Más que estimular, es la materia prima que las células utilizan para fabricar un tejido nuevo o reparar un tejido nuevo. ¿Ves? Las peptonas están de moda. El colágeno es proteína, forma parte de los tejidos de animales y de humanos y este colágeno es procesado para convertirse en un producto inyectable. Entonces, por ejemplo, hacía un tiempo en Colombia, hace rato no las veo, encontrábamos peptonas o lisados, que es básicamente lo mismo, hidrolizados, de placenta, de ADN, de colágeno, etcétera. Todos estos tipos de medicamentos son conocidos con el nombre de peptonas. Los que quieren trabajar las peptonas, ¿sí? No pueden mezclar más de 2 peptonas en un cóctel. Lo ideal es que cuando se trate de peptonas, si usted va a hacer mesoterapia facial, solamente se inyecte una sola, máximo 2. ¿Por qué? Porque como son de origen heterólogo, es decir, de fuente de animal, de origen animal, entonces el combinar muchas peptonas puede generar una reacción alérgica a la combinación. O sea que tal vez ese paciente no sea alérgico a la peptona X ni a la peptona Y, pero si se mezclan en una sola jeringa, entonces sí podría desarrollar una reacción alérgica o inflamatoria bastante fuerte. ¿Listo? Recuerden que al igual que la mesoterapia corporal, aquí en la mesoterapia facial tienen que mezclar procaína sin epinefrina. ¿En qué cantidad? En una cantidad que corresponde al 10% de la cantidad de medicamento que usted está inyectando. Por ejemplo, si usted va a inyectar 3 ml de una peptona más 2 ml de otra peptona, ahí van 5 ml, el 10% de 5 viene a ser 0.5 centímetros cúbicos, esa va a ser la cantidad de procaína, la cual va a garantizar que esta procaína, que este medicamento se quede en el tejido por más tiempo, al menos hasta por 2 días. Oligoelementos. Hay medicamentos en mesoterapia conocidos con el nombre de oligoelementos, como uno acá en Colombia, no sé en Bolivia si lo venden o algún día lo vendieron, el MMK, que era como una especie de cóctel de oligoelementos. Muy importante la administración de oligoelementos a nivel cutáneo, y no solamente a nivel cutáneo, sino a nivel intramuscular, por ejemplo, porque los oligoelementos tienen un papel muy importante en la formación de hueso, en la recuperación de hueso, en la recuperación de una osteopenia, de una osteoporosis, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es muy importante. Ahora hablando de los
de los minerales, por ejemplo, en un tiempo cuando atendía a pacientes y venían con problemas osteomusculares característicos del adulto mayor, yo no solamente les administraba por vía oral cartílago de tiburón ni glucosamina, no solamente glucosamina y cartílago de tiburón, sino que también se le administraba, por ejemplo, silicio orgánico y cápsulas de multiminerales, y la recuperación de estos pacientes era bastante grande. El dolor se disminuía consistentemente y todos los aspectos clínicos mejoraban en estos pacientes. El silicio orgánico, como lo mencioné antes, en un estudio que se llevó a cabo, hay deficiencia de silicio orgánico en el adulto mayor de manera significativa. Esto hace que entonces todo el colágeno de su estructura se debilite, no solamente el colágeno de la piel, sino también de los otros tejidos. Entonces la administración de silicio orgánico en el adulto mayor es de suma importancia, especialmente después de los 40 años. Hay que estar administrando silicio orgánico todo el tiempo, ya sea inyectable o por vía oral. ¿Preguntas?